No, está con nosotros Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio. Le vamos a acercar el micrófono, espérate que está como... ¿Sí? Ahí está, sí, dale, tíralo ahí. Ahí va. Exacto. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo acá. ¿Sí? Sí. Nosotros también. Bueno, le agradecemos a Mirna vez. que esté en vivo un día viernes, semanas largas, digamos, ¿no? Calculo que también en estos tiempos en la cual uno está atento como secretario sindical, en contextos en los cuales el trabajo se va cayendo a pedazos, ¿no? Recién escuchaba con respecto al consumo, también cómo se está cayendo a pedazos el consumo y cómo eso afecta de lleno a los trabajadores y a las trabajadoras, en este caso del comercio. Directamente. Venimos sufriendo ya desde el año pasado esto, ¿no? Cuando hubo inflación que no se podía contener. Hablando hace 2 días con personas que vinieron de Mendoza, vamos teniendo reuniones con diferentes empresarios o por ahí gerentes. Tuvimos una reunión con el gerente, con la nueva directora, se llama, porque inclusive cada institución, cada comercio tiene nombres particulares. Bueno, tuvimos una reunión con la nueva directora que hay en el Libertad, en general tratando de asegurarnos de que no se pierdan los puestos de trabajo. De que si va a haber alguna modificación, no sea a expensa del trabajador o que se lo obliga a hacer un trabajo que lo pone en riesgo su trabajo justamente. Entonces, bueno, nos acercamos a hablar, bueno, y una de las cosas que nos dijeron era que si va bien van a haber cambios por ahí en el trabajo que realiza la persona, no se lo va a obligar y sí se van a seguir manteniendo los puentes de trabajo. Ese mismo día nos reunimos un poco más tarde con alguien que viene de Mendoza y tiene aparte de lo del Cencosud. Y hablábamos con respecto también a esto, si se van a mantener los puestos de trabajo. Cuando hablamos de Cencosud, son todos los BEA, que también se compraron en la parte de este lugar del ICI. Del ICI, Del ICI. Estamos hablando de 20.000 trabajadores en la Argentina. Una cantidad, la verdad que... Enorme. Enorme. Su principal, o sea, el objetivo es que no se pierdan más las fuentes de trabajo. Eso es una de nuestras primeras preguntas. ¿Qué pasa con la fuente de trabajo? Bueno, van a mantener, por lo menos lo que nos dijeron, la fuente de trabajo. Pero cuando uno ya sabe que se van a mantener la fuente de trabajo, vamos y empezamos a hablar también de que los trabajadores necesitan, por ejemplo, su uniforme, que es la campera, que es el pantalón, que es el EPP, que son los elementos de protección que tienen para poder desempeñar su tarea y que no se vean, digamos, que se le cae, como pasó en esta semana justamente a un empleado que trabaja en un lugar que vende matafuegos, se le cayó el matafuego en el pie y le cobró el pie. Entonces, por ahí el dueño inapropiadamente le dijo, bueno, mira, puedes tomarte, fue la semana pasada, puedes tomarte el jueves, viernes, no vengas a trabajar y el lunes veniste que te voy a descontar los 3 días. Hablamos también de eso, ¿no? Hablamos que por ahí las empresas netamente sanjuaninas son las más problemáticas, así sean grandes o sean chicas o sean medianas. Por ahí con las que menos tenemos inconvenientes. Más relajados con las cuestiones de seguridad y todo aquello, ¿no? Sí, no sé si relajados, por ahí son incumplidores. Incumplidores. Claro. Porque cuando vos estás en un supermercado y no le provees al trabajador una escalera y tiene que bajar algo que está a 2 metros, 3 metros, y vas al supermercado y ves que el empleado se sube como puede, disculpen la expresión, que parecen monos, pero no es que parecen monos. El problema es que no tiene los zapatos apropiados, Claro. que no tiene lo que tiene que tener en su cuerpo apropiado, ni siquiera tiene una simple escalera que le da la seguridad y la garantía a esa persona que va a llegar a su casa de la misma manera que llegó a su lugar de trabajo. Entonces nuestra preocupación no solamente es, discúlpame, la pérdida de fuentes laborales, que desde el año pasado venimos con ese trabajo principalmente, sino que también va más allá en los casos que sabemos que las fuentes laborales están protegidas,
vamos más allá y vamos viendo otras necesidades también. Sí, que tienen que ver con la precarización del laburo, claro, ¿no? Sí, claro, justamente. Sí. Justamente, tiene que ver con en eso. ese sentido de la precarización y lo que hablaban del ICI, se me rompió el inodoro hace una semana, fui al ICI. Qué lindo, hermoso, qué ¿no? lindo motivo. Qué hermoso motivo Y de carísimo. tarjetazos. Sí, Carísimo. sí, cosas baratas Carísimo. si las hay. Y cuando fui justamente al ICI, vi que no habían prendido la calefacción, estaban congelándose las personas, o sea, de hecho hacía más frío adentro que afuera. Estaban totalmente, obviamente, camperón, ¿no? Toda la cuestión, Protegidos. la gente frotándose las manos, ¿no? Los laburantes. Y cuando voy a pagar, le digo, pero ¿qué había pasado? Si había habido algún desperfecto técnico del tema de calefacción, lo que sea. Y me decían que no, que era por una cuestión de costo. De ahorro. Claro. Claro. Y les habían puesto un caloventor en los pies a cada caja, creo que había en ese momento 3 cajas abiertas. Y después vos veías la gente que el famoso estoy para ayudarte, ¿no? También moviéndose como para calentar el cuerpo. Me pareció una imagen durísima. Más allá de que el ICI por esas cosas actuales estaba absolutamente vacío. O sea, lo que nunca, viste que siempre era ir y quedarte ahí un poco, ¿no? Así que en esto me quedé pensando por lo que decías de las condiciones también, ¿no? Que no es nada más estar trabajando, sino es trabajar dignamente, ¿no? En un lugar donde más o menos tenés cierta protección de la inclemencia del tiempo. Además. Tenemos muchos lugares, por ejemplo, hemos conseguido que en el átomo, por ahí vamos cambiando la forma de trabajo, ¿no? No siempre vamos a audiencia, no siempre es conveniente ir a audiencia. Tenemos el acercamiento con quien tenemos que tener, por ejemplo, en el átomo conseguimos que compraran aparatos, porque habían tenido problemas con el gas, compraron aparatos eléctricos y calefaccionaron un átomo de Chimba. Hemos conseguido que empiecen a entregar los uniformes de invierno. En el BEA hemos conseguido eso. Estuvimos en el macro y hemos tenido elección de delegado. Hemos tenido reunión con varias cámaras, por ahí la Cámara de Óptica y Afines, porque tenemos algún inconveniente con un sindicato, un pseudo sindicato, un aparente sindicato que quiere desembarcar en San Juan y ni siquiera tiene personería gremial, ni su ámbito territorial es San Juan. Entonces, bueno, tenemos muchos inconvenientes y el trabajo nuestro en el sindicato, nosotros empezamos, se abre la puerta del sindicato a las 8:30 de la mañana y se cierra a las 18:30. Pero el trabajo luego sigue con el teléfono, sigue con el acercamiento de diferentes maneras a las diferentes situaciones. Tenemos también inconvenientes, no solamente que por ahí no pagan el sueldo a tiempo, por ahí no pagan los 40.000 pesos que se debían del mes de marzo, ahora viene el aguinaldo, una gran preocupación también. Bueno, ¿Se va a pagar? Se tiene que pagar. ¿Cómo que se va a pagar? Bueno, pero lo pregunto porque es lo que se viene rumoreando desde muchos sectores, no desde el comercio, digamos, ¿no? Pero desde muchos sectores se viene rumoreando eso, ¿no? Incluso hay diputados, hay personas de la política que están hablando sobre la desaparición, directamente el aniquilamiento, digamos, ¿no? Del aguinaldo. Por ahora se tiene que pagar. Fecha máxima para los empleados de comercio, como para la mayoría, 30 de junio. No hay planteos respecto de que no se va a pagar. No hay planteo de que no se vaya a pagar. No hay planteos de que se va a pagar en 1 o 2 veces, o en 3 o en 4, como hubo en algún momento de la pandemia, donde todos estuvimos mal, bla, bla, bla. Entonces, por ahora se tiene que pagar. La fecha límite es 29 porque es sábado y 30 es domingo, entonces, o 30 es domingo, 30 es sábado. Entonces, por ahí, cuando uno hace transferencia a través de los bancos, es conveniente hacerlo un día viernes, ¿no? Claro. Tampoco trabajamos, e inclusive nos vamos sumando a los gobiernos de turno, a diferentes ministerios, porque tenemos grandes inconvenientes con las empresas de limpieza, que son empresas que están tercerizadas y trabajan tanto en un hospital, como en un banco, como en un supermercado. Son pocas las empresas de limpieza que pagan en tiempo y forma y tenemos mucho inconveniente con aquellas empresas de limpieza que trabajan con el gobierno provincial, porque tienen el circuito administrativo que la empresa de limpieza gana la licitación, pero recién va a cobrar su primer... A los 3 meses.
Justamente. A los 3 meses. 90 días. Sí. Si la persona... Bueno, es lo que pasa no en general con los contratos del Estado, digamos, ¿no? Bueno, si la persona que gana la licitación no tiene la espalda, no le el paga inconveniente, ¿quién lo tiene? El trabajador. El trabajador. Claro. Entonces, bueno, nuestro acercamiento, inclusive en forma personal, yo el año pasado llamé todos los meses a ciertas personas, que pobre los vuelvo loca, para que la empresa DICAR pudiera cobrar para que le pagara al trabajador. Hablé por Proceta, que es una empresa de limpieza, estas dos son de limpieza, ¿no? Todos los meses para que el trabajador pudiera trabajar. Hablamos también en muchas oportunidades para aquellos empleados que trabajan en el ingreso a San Juan, que vienen de cualquier lugar del país, que entran por Mendoza, que entran por Vallecito, esos trabajadores que están con la aloesia botana o la mosca de la fruta, que desinfectan, están en nuestro convenio. Bueno, ya hemos hecho el acercamiento de tal manera que han regularizado, y este hombre, el señor Avellaneda, también ha hecho un esfuerzo. A nosotros en realidad nos interesa que el trabajador cobre en tiempo y en forma. Y bueno, se ha puesto al día y ha hecho ya la rueda y empieza a pagar en tiempo y forma. Pagó los 40.000 pesos. Entonces, todas esas cosas que nosotros vamos trabajando con gran ahínco. El call center, acá en San Juan hay un call center, tiene 80 trabajadores. Y bueno, ha sufrido varios despidos. En diciembre despidieron a 20 personas, hará cosa de un mes, para el 14 de abril despidieron a 7, después han despedido a 3 más, después no han renovado contrato algunas de las personas que trabajaban ahí, y cuando no renuevan contrato, están en su primer contrato, 90 días. No se renueva el contrato, no significa no podemos hablar de despido. Pero hoy día estaba hablando con una persona que llegó... Eran 4 en realidad, porque esto llegó es una, llegó 2. Esto es lo que está pasando en los call centers. Hay un solo acá en San Juan. Center. Entonces, bueno, también trabajar con el Estado provincial para que le paguen al dueño, para que a la vez pague a los empleados. Entonces, no solamente nos sumamos en los controles, nos sumamos también en los pagos, para hablar con el banco, para hablar con Peñaflor, para hablar con Jaime, para hablar con diferentes instituciones o comercios que tienen tercerizado, en este caso a las empresas de limpieza, para que asegurarnos que ellos paguen en tiempo y forma para que el trabajador cobre en tiempo y forma. Mirna, y en los últimos días hubo varias versiones periodísticas que hablaban sobre despidos. Muchos despidos en el sector del comercio sanjuanino. ¿Qué están mirando ustedes con respecto a eso? Porque por ahí me estabas hablando un poco de la situación que pasa en empresas más grandes, ¿no? Sí. Pero supongo que deben haber muchos despidos, incluso algunos que ni se registran, de muchos locales, muchos emprendimientos, mini pymes que son comercios y que están quebrando en muchos lugares, en muchos centros comerciales que hay en San Juan, ¿no? Llámese Rawson, Pocito, Caucete, Chimbas, por nombrar a los más, Santa Lucía, por nombrar a los más grandes, digamos, ¿no? ¿Qué están registrando ahí? Bueno, ¿qué hay? Vamos a hacer por tiempo. En el primer trimestre de este año 2024 se cuadruplicó la cantidad de despidos con respecto al primer trimestre del año pasado. El año pasado, 2023, tuvimos alrededor de 36 despidos y este año superamos los 120, o sea que se cuadruplicó. También, ¿qué hemos observado? Cuando hay despido en todos los rubros. No hay uno preferencial. Hay un despido en supermercado, como hay en una librería, como hay en alguien que vende ropa o que vende calzado. En general es para todos, en mayor o menor cantidad, inclusive venta de electrodomésticos. Nosotros esta cifra que yo estoy dando es la cifra que tenemos de acuerdo a todos los empleados que van al sindicato. Hay empleados inclusive que van y han estado en negro para buscar el asesoramiento. Nosotros como sindicato damos el asesoramiento a todos los empleados de comercio, que sean socios o no socios. No preguntamos porque de acuerdo a nuestro estatuto, de acuerdo a la reglamentación que tiene la FACESIS, el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, como todos los sindicatos de empleados de comercio del país, que superamos los 300, tenemos una cuota
obligatoria del 2%. En base a esa cuota obligatoria, atendemos a todos los empleados y las empleadas comerciales que se acercan por diferentes necesidades. Generalmente se acercan más que nada en el momento si hay despido, o que saben que lo van a despedir, o que quiere renunciar, o que quiere llegar a un acuerdo. Es ahí cuando nuestro cuerpo legal de apoderados, si no estamos nosotros, siempre hay abogados, entonces son los que lo asesoran, pedimos el recibo de sueldo y de acuerdo a eso le decimos qué es lo que tiene que recibir. Y está luego a disposición del abogado cuando no hay un acuerdo. Vamos a audiencias, tenemos muchos métodos con los cuales podemos presionar al empleador de diferentes maneras. Cuando alguien pierde el trabajo, lo que normalmente le preguntamos si quiere nuevamente volver al trabajo. En un primer momento todos dicen que sí. Dejamos que, como no es inmediato esto, tenemos un tiempo legal, le dejamos que descanse, le decimos que piense. Y muchas veces ni siquiera piensan, primero dicen que sí y a los 10 minutos nos dicen que no, porque tienen, por ahí cuando alguien sufre el despido, tiene dinero que se va a llevar. Si quiere que nosotros de alguna manera tratemos de presionar o pedir, ni siquiera por ahí presionamos, pidiendo, porque esta familia es una mujer que tiene 3 hijos y es la única sustento. Por ahí pedimos porque es una mujer que tiene estoy hablando de casos reales y recientes, ¿no? Sí. Tiene a su esposo enfermo y necesita un remedio que cuesta 3 millones de pesos. Si la despiden, se queda sin obra social. ¿Cómo hace para que su esposo siga teniendo esa cobertura? En el tiempo, ¿no? Bueno, entonces ahí cuando nosotros hacemos la pregunta, si nos dice que sí, bueno, tratamos de hacerlo de la manera lógica. Pero, ¿qué pasa en esos casos? La mayoría, cuando lo piensa bien, tiene miedo y ¿qué dice? Prefiero irme a mi casa con esta poco de plata o la plata que corresponde, por ahí ni es poco ni mucho, es la plata que corresponde, que en estos tiempos se vuela. Sí, claro. Y no quedarme... poner con esa plata algún emprendimiento, hacer algún laburo, alguna cosa así. Por lo general, ¿qué quiere? Guardarla y tratar de conseguir un trabajo nuevamente en blanco. ¿Por qué? Porque esto de los emprendimientos y todo lo demás no da muchos resultados. No, bueno, tenemos todo lo que pasó en los 90 con el tema de los despidos, ¿no? Te gastás todo lo que te dieron. Claro, y después te va mal. Bueno, te quedás sin nada. Entonces muchos prefieren guardarlo y empezar a buscar trabajo. También estamos trabajando en eso. Hemos firmado esta semana, la verdad que hemos tenido una semana muy de mucho trabajo. Hemos firmado hace unos días un convenio con Susana Laciar, que es la intendenta de Capital, para poder dar cursos de capacitaciones. Y en esta oportunidad, el Sindicato Empleado de Comercio de San Juan puso e hice hincapié, porque en realidad dije, no vamos a llamar a personas que, los cursos eran a personas entre 18 y 24 años, o personas que si tenían hijos, ahí ya no había edad. Mujeres hasta 59 años, un año antes de la jubilación, hombres hasta los 64 años, un año antes de la jubilación. Entonces, como nosotros tenemos un cuaderno donde tenemos anotado todas esas personas que por X motivo han sido despedidos, entonces pasamos un primer listado de 40 personas, el tope eran 25. Pero por las dudas ellos tenían 25 y nosotros 25, eran diferentes días. Por las dudas que a ellos les faltaran, nosotros hemos pasado un listado de 40. Esas 40 personas son hombres y mujeres que en el tiempo de este desde el año fines del 23 hasta la actualidad, han perdido su puesto de trabajo. Y vamos a capacitar en todo lo que es la web, pero no desde el principio, sino que ya tienen que tener ciertos conocimientos. ¿Venta por web? No. Todo lo que es manejo de computadoras. Ajá. Ah, mira. Porque hay muchas personas que son repositores
y que son cajeros y que en realidad para reinsertarse laboralmente necesitan saber más sobre computadora, sobre informática, para después van a tener estos cursos una continuidad y en algún momento a lo mejor poder llegar a la venta online. Nos tenemos que preparar al futuro y el futuro lo tenemos ya presente. El futuro que antes de la pandemia decíamos, no, faltan como 10 años, no, ya lo tenemos. Entonces tenemos que capacitar a las personas para cuando en algún momento ya no haya más cajas. Claro. Y tenemos que capacitar a esas personas que sepan manejar a un robot, porque también vamos a dar cursos de robótica y eso lo hacemos a través de la FAESIS, cursos de robótica, cursos de todo lo que en este momento el comercio, el e-commerce, la venta online, la venta desde la casa de uno. Entonces es lo que se viene. En San Juan todavía estamos un poco más lerdos, pero no sabemos cuánto tiempo. Pero hay muchísima gente que compra online. Sí, hay muchísima gente que compra online. Lo que dice esto es una realidad. Sí, perdón. Porque los precios son más baratos. Bueno, está pasando, los robots están reemplazando al trabajo humano, ¿no? Nada más son empresas muy grandes, ya están practicando con robots. Bueno, de hecho, se habla de una reforma laboral, es lo que se viene hablando, digamos, sobre las cosas que se venían pateando para adelante. Parece que es inminente la reforma laboral. A mí me preocupa, Mirna, y hablando desde la política, qué va a pasar en el Senado con la ley bases, porque todo esto que estamos charlando, si se aprueba esa ley bases, retrocedemos aproximadamente 100 años en derechos laborales. Sí. ¿Cómo salimos de esto? Porque me parece que, es preocupante que van a ser los dirigentes, los senadores de la nación, gente que nos debería representar. Estamos hablando de un cambio de raíz de los derechos laborales y todas las conquistas de los trabajadores. Las conquistas ustedes saben que las venimos realizando de hace muchísimos años y las venimos conservando cada uno de los sindicatos. De alguna u otra manera las venimos conservando. Entonces, yo al principio, cuando salió la 70, empezar a leer. Cuando la base, empezar a leer. Y llegó un momento que dije, voy a esperar un poco. A todos nos ha pasado lo mismo. Sí. Empezó a leer uno porque es y después lo cambiaron. Total, ahí claro, está. Claro, entonces dije, voy a esperar un poco, porque lo que uno aprende ahora, te lo cambian y ya es totalmente diferente. Hay algunas cosas que los senadores he visto que han hecho parte de su trabajo y han modificado. Por ejemplo, había una relación entre que yo podía tener a cargo 5 laburantes, 5 trabajadores, pero no eran mis trabajadores. Era monotributista. Claro. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos años hace que el Estado Nacional y el Estado Provincial tiene trabajando monotributistas? Yo fui una. Muchos años. Añares. Décadas, diría yo. Entonces, y muchos de ellos han perdido su laburo en esta gestión. ¿no? Muchos de ellos han perdido el laburo. Que llevaban 20 años contratados, esperando que en algún momento los regularizaran. Y en el mejor cuando de los casos, tenemos un Estado. Porque, disculpa que interrumpa, pero en el mejor de los casos, contratados. Hay un montón. Yo fui una y tenía muchísimos compañeros, toda la gente trabajaba conmigo, que éramos monotributistas, subcontratados a una agencia fantasma, una ONG. Eso también hay, sí. Y nosotros con el Estado nunca en papeles tuvimos relación. Eran trabajadores, ¿no? claro. Éramos freelancers, éramos totalmente autónomos por contrato de servicio, en donde nosotros no tenemos RT, nunca tuvimos aportes, nunca tuvimos obra social, nunca tuvimos nada. Claro. Entonces, en un momento me acuerdo que fue esta cosa de decir, sigo laburando y pagándome todo privado, porque de mi sueldo tenía que salir todo eso, o el laburo independiente y me quedo yo con la ganancia, ¿no? Bueno, el Estado ya viene con eso, no de ahora, hace ¿cuánto? ¿15 años? Sí. Y más no voy a decir de qué gobernante acá en San Juan, ¿no? O más. Y después ha habido una continuidad.
Entonces, bueno, los gobiernos tienen que cambiar también porque no puede ser que sean los principales dadores de trabajo en negro. Sí, la peor patronal. Porque, ¿sí? Trabajo en negro. Pero vos en lo privado no se da eso. Pero es mucho más difícil. Pero vos qué estás viendo, digamos, que se va hacia una precarización aún mayor del laburo, a un aumento de todas esas personas que son monotributistas, que no tienen, digamos, que no trabajan en relación de dependencia y toda esta cuestión, o no sé, digamos. En realidad por ahí es peor. Yo porque han perdido el trabajo directamente. Claro. No les renovaron el contrato, como dijo ella, o directamente, o sea, ni siquiera tenían un contrato por el cual le facturaban al gobierno, tenían un contrato. Yo hablo con respecto al gobierno. En la parte sindical nuestra de comercio no existe esa figura. Uh-huh. Existe algo peor. Directamente laburas, trabajas en negro. En negro. Entonces, ni siquiera facturás, digamos. No. Y entonces, el empleador tiene el derecho de imponerte todas las reglas que se le ocurra. A la hora que entras, a la hora que salís, cuánto te paga, cómo te paga, cuándo te paga. Entonces, en el Estado es una cosa y en la parte privada, que venimos a hacer nosotros, los empleados de comercio, son contratos privados entre el empresario y el trabajador. Nosotros cuando vamos a empresas donde sabemos que hay empleados en negro, somos muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque no por el sindicato quedar bien, no por sacarnos una foto, no por decir tal o cual por empresa. Denunciar, claro. Bla, bla, bla. ¿Quién paga el plato? Claro, el trabajador. El trabajador. Y a mí, ¿qué me interesa? Que ese hombre, esa mujer, siga conservando su trabajo, aunque sea en negro, por un tiempo y tratar de presionar que en algún momento le blanqueen parte hasta que le blanqueen en total. Si nosotros vamos con los tapones de punta, automáticamente esa persona pierde su trabajo. ¿Y a mí de qué me sirve que una persona ha elegido voluntariamente en cobrar, que recién escuchaba algo que ustedes decían cuando estaba del otro lado, un empleado de comercio tiene que cobrar 700.000 pesos. Hay empresas que tienen empleados en blanco y a la hora de pagar, el empleador le tapa la parte donde dice lo que tiene que cobrar, le hace firmar al empleado y a la empleada y después le da lo que se le antoja. 350.000, 400.000, lo que quiera, en el mejor de los casos. Y estamos hablando de empleo en blanco, y aún así... ¿Está pasando eso actualmente? Pero claro. Siempre ha pasado. Siempre ha pasado. No es que está pasando eso actualmente. Viene pasando de hace mucho tiempo y lo hacemos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como sindicato si cuando lo llamamos a audiencia, esta persona nos presenta el recibo de sueldo firmado? Claro, nada. Claro. Nada. Tenemos otros empleadores que pagan por ahí esa diferencia de 40.000 pesos, 70.000 pesos. ¿Por qué salen en nuestro convenio? Porque son las diferencias que aumentó demasiado lo que es la cantidad, la inflación. Entonces, para compensar la inflación que ha aumentado en el trimestre anterior, han empezado a surgir en nuestras paritarias 70.000 pesos en diciembre, 40.000 pesos ahora en marzo, por única vez. Bueno, como unos montos en negro. Hay digamos. empresarios que le pagan a los empleados y lo hacen a través del banco. El empleado, la empleada, muy contento, y dice, nos pagaron los 40.000 pesos, nos pagaron los 70.000 pesos. Y la dueña de la empresa le dice, sí, te lo hemos pagado, pero ahora anda al banco, tenés permiso para ir al banco y me traes la plata. Ahí Hasta está. eso sucede. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada, porque está hasta liquidado en el recibo de sueldo. Está pagado en el banco. ¿Y el empleado? ¿Qué hace el empleado? ¿Qué puede hacer? Sí, busca Ir al banco. cuidar su trabajo, Ahí está. en definitiva. Ir al ¿no? banco y traerle voluntariamente la plata. Sí, para no perder el laburo, Bueno. por supuesto. Ahora, ¿Cómo hay Nosotros. Es extorsivo, ¿no? Es Claro. extorsivo. Pero nosotros sí. como sindicato
lo sabemos y nos dice, la amargura para esa persona y para nosotros que no podemos hacer absolutamente nada, cuando empleados de supermercados sanjuaninos nos dicen, no me dan el uniforme, no me dan el uniforme, no me dan el uniforme, vamos a audiencia, nos presentan, muchos empleados estoy hablando, ¿no? La firma, todos acá, los como 5 que les firmaron. dieron el ¿Sí? uniforme. Entonces, el año pasado me enojé con alguien de su secretaría y le dije, mirá, yo sé que es mentira, vos sabés que es mentira, vos tenés el poder de policía, anda a la empresa y verifica eso. Y la persona que estaba en ese momento... Que hayan comprado los uniformes, que hayan existido. Que el empleado lo tenga. Claro, que lo tenga puesto. Que lo tenga puesto. Que además lo Entonces, tenga puesto. me dijo la persona esta, que tiene un cargo... Digo, capaz que tienen puesto uno viejo. Claro. No, porque no tiene viejo, porque no le han dado uniforme. Claro, Ni nunca le han dado. siquiera tiene viejo. Te corresponde a vos, le dije. No, mi trabajo llega hasta esto, que me presentaron la planilla firmada. Impotencia, bronca. Entonces, ¿qué hicimos? Dimos nosotros un paso hacia el supermercado y nos presentamos. Y nos encontramos con otra realidad. Mire usted, ¿por qué no tiene los EPP, no tiene el zapato puesto? Porque me he hecho un esguince, por eso tengo la zapatilla. Vamos al otro empleado. No, dice, destrozado tenía la zapatilla. No, es que en realidad se me ha roto ayer. Porque ahí ya les habían avisado están antes entrenados. que venían a controlar no eso. sé, pero nosotros llegamos de improviso. Pero ya Dios. los empleados saben que si tienen va que el decir, sindicato, claro. como ya le han hecho firmar la planilla que nos habían presentado en la audiencia, el empleado había firmado la planilla. Claro. Cuando ha firmado la planilla voluntariamente, por esto de tener miedo, seguramente le dijeron, si viene el sindicato, tenés que decir que te lo entregamos. Hicimos 3, 4 personas y no continuamos porque era ponerlo en una situación, nos estaban mintiendo en la cara, Claro. nos sentíamos nosotros mal, veíamos la cara de esas personas, de esos trabajadores, y la verdad que nos dimos vuelta y nos vinimos no al sindicato. Dijimos, bueno, no podemos hacer más nada. Le contesté a una señora, la esposa de alguien, nunca le pregunté el nombre a la mujer, nunca le pregunté el nombre, ni siquiera di el pasito, que tengo la posibilidad del teléfono de saber quién era la persona. No lo doy al paso porque de esa manera yo sé que no sé quién es la que me mandó. Y le dije, mire señora, fuimos a traer sucursal. No sé si alguna, como nunca le pregunté quién es usted, no sé si alguna de las personas que nos respondió, porque no tenía puesto el uniforme y no tenía puesto el zapato y no tenía puesto las cosas, era su esposo. Pero ya hicimos todo lo que pudimos hacer como sindicato. Llamamos a audiencia, nos presentaron las planillas firmadas. Fuimos allá, a su secretaría no quiso ir. Fuimos nosotros y los empleados, no sé si era alguno su esposo o no, nos mienten en la cara. Pero aparte de mentir en la cara, que es un dato anecdótico, nos damos cuenta cómo están presionados para que se tomen el trabajo. Claro. Y yo no puedo dejar de pensar en toda la demonización que se hace de la organización sindical permanentemente, ¿no? Desde los medios de comunicación, es un clásico, digamos, ¿no? Es medio atávico el tema. Y también cómo es que la ley de bases y todo aquello pretende correr a los sindicatos, ¿no? ¿Y para qué? Digo, si pasa esto con un sindicato poniendo la lupa, imagínate lo que puede llegar a pasar si no hay sindicatos, ¿no? Sí. Si negocia cada trabajador con el empresario como es que quiere que suceda este gobierno nacional, ¿no? Unos minutos antes de la esclavitud. Sí. Te juro. Sí. Nosotros tenemos muy buenos resultados, por ahí inclusive sin ir a audiencia. Y tenemos mejores resultados, miren lo que les voy a decir, cuando pedimos una audiencia y hay una falta de algo, porque para pedir una audiencia nosotros hacemos una nota
Y ahí ponemos Mirna Moral, que es dueña de un supermercado, que no le dio el uniforme a las personas, que no le pagó el sueldo, no le paga el sueldo en tiempo, que le paga en forma semanal, que no está presentando el 931 y trae como consecuencia no tener la RT, no tener la obra social, no poder cobrar la escolaridad. Todo eso tenemos en cuenta. Entonces, muchas veces, con la sola presentación y el llamado a una audiencia, cuando llegamos a la audiencia, la subsecretaría nos da una fecha, por ahí 7 días, una semana, depende del trabajo que tienen, son muchos los secretarios, son muchos los sindicatos que trabajamos de esta manera, ¿no? Pero tenemos por ahí la sorpresa que cuando vamos a la audiencia ya hicieron todo lo que tenían que hacer. También es buen resultado. Claro. Porque si por ahí, con el solo hecho de pedir audiencia, obtenemos el resultado, que le paguen a la persona, que le provean el uniforme, que le den lo que necesita, entonces es buen resultado. Y por ahí el resultado lo tenemos durante la audiencia. Vez pasada, no voy a decir el nombre de la empresa, pero vez pasada teníamos una empresa que viene pagando, no está muy bien económicamente, tiene por ahí la posibilidad de pagar y va pagando como puede, pero la consecuencia lo tiene el trabajador. Claro. Que si le va pagando de a poco y yo tengo que pagar alquiler. No puede planificar. No, nada. Nada. Y queda siempre debiendo alquiler, la luz, Cuando no es la luz, la tarjeta, cuando no es la tarjeta, exacto, el gas. o todo. No sí, tal cual. O todo, porque si te divide el sueldo en 4 partes, vos tenés que cobrar. Nosotros ahora, al día de ayer, al cuarto día hábil del mes de junio, al día de ayer, teníamos para cobrar el sueldo del mes de mayo. El mes de mayo. Entonces, ya desde hoy podemos exigir nosotros, como sindicato, que se le pague. Acredite. Ahora, en estos tiempos tan difíciles, siempre decimos, si es un común denominador. Si es un común denominador, ahí intervenimos. Si la empresa viene pagando relativamente bien y esta semana se demoró, hay que ser coherente también con la situación. Y le decimos al empleado, bueno, vamos a hablar, no vamos a pedir audiencia, porque audiencia la pedimos hoy día, nos van a dar la semana que viene, y por ahí hablando, tenemos un mejor resultado, que mañana sábado le paguen, o el lunes o el martes le paguen. Entonces, bueno, tuvimos una audiencia y la empresa esta le daba a los trabajadores, en esto de no poder pagar muy bien, le daba la posibilidad de llevarse zapatillas, zapatos, algunas cosas en forma personal, porque muchas veces el trabajador lo acepta porque esa zapatilla va y la vende a un pariente. Por ahí ni siquiera es para su hijo, la vende. Entonces decía el empresario que tenían esta cuenta corriente, que le daban un importe menor, tenía el empleado que le debía mucho. Entonces yo le dije al empleador, abogado, empleador. Yo no miré al abogado, yo lo miré al empleador. Y le dije, mire, yo ya sé que usted viene haciendo un esfuerzo para pagar a los empleados, pero realmente el esfuerzo lo están haciendo los empleados cuando tiene que pagar el alquiler y lo tiene que pagar con un poco más de peso. Cuando tiene que pagar la tarjeta y le pasa lo mismo. Cuando tiene que pagar la factura de luz, cuando tiene que pagar la escuela del niño si van a una institución privada. Todos esos meses que venimos ya hace un año con esta situación, entonces yo en base a eso le pido, por favor, que los 40.000 pesos que usted tendría que haber pagado en el mes de abril y todavía no lo ha pagado, eran los últimos días de mayo. Tenga en cuenta todo eso que el empleado ha tenido que pagar durante un año y ha tenido que sacar plata de su bolsillo para pagar. Usted no puede hacer el esfuerzo ahora de pagarle estos 40.000 pesos en plata. No descontárselo de lo que el empleado ha ido sacando en zapatillas, en zapatos, por ahí por su hijo, por ahí, no solamente para vender, sino por ahí por necesidades de la familia. ¿Dijo que sí? Sí. O sea que estaba la plata. No sé si estaba o no, pero dijo que sí. Nos Qué da a importante. pensar que puede haber estado la plata, Claro. o no. Claro. Pero él, ¿qué prefería como empresario? ¿Qué prefería? Descontarle, si vos te llevaste 300.000 pesos en zapatillas. Ustedes saben el valor de las zapatillas. Sí, claro. Sí. Cuando tenés 2 hijos, tenés seguramente Tenés que dejar 300.000 pesos. un riñón, un Bueno, brazo, tenés que dejar un brazo. Entonces, él que prefería
no pagarle los 40.000 pesos y descontárselo de ahí. Bueno, mi propuesta fue otra. Gracias a Dios, fue de una manera, así como lo estoy hablando. Como amistosa, digamos. Como amistosa, en realidad tratando de llegar a esa persona al corazón. Claro, empática. ¿Por qué? Porque el empleado no necesita que le descuenten de eso. Ya necesita los 40.000 pesos. Le digo, ¿sabe por qué? Porque con esos 40.000 pesos a lo mejor logra terminar de pagar la tarjeta, terminar de pagar la escuela del niño, o a lo mejor le sirve para tener plata para llegar a su lugar de trabajo y puede cargar la tarjeta SUBE. Y no necesita de eso, que usted le descuenta de eso. ¿Tiene razones de descontárselo? Sí, pero piense en el trabajo que ha venido haciendo el empleado durante un año, soportando, aguantando, tolerando, poniéndole el hombro a la empresa para que usted ahora no le quiera dar los 40.000 pesos. No es mucho. Bueno, pero cuando vos multiplicás por 50 o 60 empleados, son cifras grandes. Sí, por supuesto. Sí. Pero bueno, obtenemos resultados por ahí de esa manera. Lo penoso del relato está buenísimo, digamos, ¿no? Lo penoso del relato es justamente esto, ¿no? Esta cuestión que está sucediendo, que es como elegir, priorizar, ver qué es lo que puedo pagar, porque en definitiva lo que me pasa es que no llego a fin de mes. No, claro. No. Digo, una situación complicadísima. Bueno, Mirna, te agradecemos muchísimo que hayas venido por tu tiempo. Sabemos que estás despierta desde hace muchas horas, de las 8 de la mañana o antes. Un viernes. Y en la calle, además. Sí, en la calle. Laburando. Así que gracias. Gracias a ustedes por permitirme expresar mucho de lo que por ahí pasa, y en general por ahí se hablan de otras cosas y no el diario del empleado, el empleado de comercio. Entonces, bueno, por ahí siempre el empleado, decimos que tiene que tener confianza en el sindicato y nosotros tratamos de hacer lo mejor para él.